No sabes lo magnífico y lo maravilloso que es iniciar un programa en PNL TV acompañado, excelentemente bien acompañado. Como te puedes dar cuenta, aquí a mi lado tengo la guitarra y lo pudiste escuchar al inicio de nuestro programa. La verdad que yo me siento muy satisfecho por compartir contigo este maravilloso arte de la guitarra, y además también es una maravillosa oportunidad también para que de manera analógica podamos estar introduciéndonos a este programa, a este tema tan apasionante, a este tema tan fundamental y tan esencial en programación neurolingüística. Y de hecho, como te lo he comentado en otros momentos, en otros programas, tú sabes que la PNL surge de esa capacidad que el Dr. Bandler y el Dr. Grinder tuvieron de seguir, de sintonizar, de conectar con grandes genios del desarrollo humano, grandes mentores, grandes maestros, desde Gregory Bateson, Milton Erickson, y otros grandes que estuvieron presentes en ese momento cuando inicia la programación neurolingüística. Así es que, amigos de PNL TV, quédense conmigo durante estos minutos. Vamos a pasarla increíble, será un aprendizaje muy significativo, además muy práctico. Seguramente te has dado cuenta que durante los programas que hemos estado transmitiendo, pues son temáticas, son tópicos muy elementales acerca de los beneficios que nos proporciona la programación neurolingüística. Y además quiero decirte que si te quedas, podrás también nuevamente escuchar alguna otra obra o fragmento de alguna otra obra que en su momento estaré tocando, como una forma también de irte refiriendo anecdóticamente también lo que he venido aprendiendo a la luz de la programación neurolingüística, y previo a ello también al maravilloso arte guitarrístico, que, como te darás cuenta, es una metáfora, es una analogía de cómo también podemos modelar la excelencia y cómo yo lo pude vivir de manera muy cercana, viendo, escuchando y sintiendo a grandes maestros, al maestro Eduardo Castañón, quien me acompañó durante algunos años, y alguien muy importante, creo no solamente para mí, sino el maestro Manuel López Ramos,
quien es uno de los guitarristas, o fue uno de los guitarristas en vida más importantes de América Latina y con un impacto a nivel internacional. Mira, Manuel López Ramos es nada más y nada menos que uno de los discípulos más cercanos de el gran Andrés Segovia. Andrés Segovia fue uno de los titanes, o el titán de la guitarra, por así decirlo, aquella persona, aquel genio que llevó a la guitarra al nivel de otros instrumentos que en ese momento histórico eran como los instrumentos de mayor auge, y la guitarra en aquel entonces era considerada solamente como pues un instrumento, digamos, un instrumento de trova, un instrumento así como que de menor importancia. Y cuando llega Andrés Segovia y empieza a descubrir sus posibilidades técnicas, empieza a desplegar, por así decirlo, todos esos recursos que guardaba la guitarra, y a través de una metodología, a través de estrategias, a través de todo un proceso y una estructura sobre todo, llevó a la guitarra al nivel de esos instrumentos que en aquel entonces eran instrumentos pues de gran ejecución, de alto nivel, instrumentos como el violín, la viola, el cello, el piano, en fin. Y hoy en día sabemos a través de referencias históricas que incluso el gran genio de la música, hablamos de Beethoven, definió a la guitarra como una orquesta en pequeño. ¿Por qué una orquesta en pequeño? Porque, como te puedes dar cuenta, pudiste escucharlo al principio de nuestro programa, tiene diferentes posibilidades de ejecución, de interpretación. De hecho, como lo pudiste escuchar, en la guitarra tú puedes llevar la línea melódica al mismo tiempo que llevas la armonía, al mismo tiempo también que manejas algunas percusiones. En fin, es como un todo en una caja de madera. Es como una serie de posibilidades en un solo instrumento. Y mira que esta obra que escuchaste, pues, es una obra muy básica dentro de la metodología de la guitarra clásica. Es como los primeros pasitos, es como el ABC. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué tocaste esa obra que es básica? La primera razón es porque, como ya no he tocado guitarra durante los últimos años, al volver otra vez a tomar la guitarra, tú sabes que la memoria muscular y todo lo que está relacionado con la parte física, de alguna manera, al no practicarlo, como sucede con cualquier otra actividad, a nivel de circuitos cerebrales, como que empieza a haber una desconexión, por así decirlo, y ese circuito cerebral correspondiente a una obra específica ya no está muy clara. Entonces, hace 15 años, quizá yo tocaba 30 obras, ¿no?, que duraban, no sé, entre 15 y 20 minutos. Hoy en día quizá toque 10 obras, ¿no? Sin embargo, ya el nivel de ejecución ya no es el mismo, por supuesto, porque bueno, ya no existe esa cotidianidad, ese hábito como yo quisiera hacerlo. Sin embargo, es un proyecto que estoy retomando y que prontamente te estaré compartiendo. Otra vez volver a las andanzas de la guitarra, creo yo que es algo fantástico que me va a permitir pues seguir abundando, seguir creciendo en todos los aspectos, como te puedes dar cuenta. Bien amigos, pues esta tarde quiero hablarte de un tema, como te lo decía hace un rato, que hemos denominado la magia de modelar la excelencia. Tú sabes que la PNL parte de estos patrones, parte de estas expectativas o parte de esta perspectiva de poder generar opciones para lograr la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Podríamos dar un sinfín de definiciones, podríamos recurrir a un sinfín de metáforas. Sin embargo, quiero decirte que la excelencia no es más que ese efecto y esa consecuencia de haber fusionado la técnica y la sensibilidad, de haber fusionado la aptitud y la actitud, de haber fusionado esa parte cognitiva, esa parte que tiene que ver con el conocimiento, con la técnica, y la otra parte que está relacionada con la naturaleza artística de cada uno de nosotros. Como te lo comentaba en alguno de los programas anteriores,
Cuando esto se fusiona, surge la magia. Pero en este contexto vamos a llamarle ahora excelencia. Y también en otro contexto podríamos llamarle llegar al dominio de algo que haces. Es decir, el que tú lo lleves a nivel inconsciente, que tú desarrolles esa competencia a nivel inconsciente. Y esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, lo que hizo Grinder y Bandler fue modelar la excelencia de manera artística, de manera magistral. Y gracias a ello hoy tenemos lo que llamamos programación neurolingüística, después de modelar a grandes genios. Así es que, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta temática. Mira, hay un primer pasito que es muy obvio en todo proceso de modelar. Pero antes, quizá quedó pendiente por ahí la explicación respecto a qué es modelar. Modelar no es más que tener esa capacidad de reproducir lo que una persona hace a nivel de excelencia. ¿Cómo reproducirlo? Para esto en PNL tenemos una serie de elementos, una serie de formas, de pautas, de estructuras para poder hacerlo. Te vas a dar cuenta que es muy simple, solo que la ventaja que tendrás es que podrás hacerlo de manera consciente, es decir, muchas cosas has modelado, ¿no? De hecho, el mejor modelador es un niño. Cuando eras niño, cuando eras niña, como lo comenta el doctor Edmundo Velasco al tocar este tema, cuando se es niño modelas de manera espontánea, de manera automática, sin darte cuenta, por supuesto. Es algo muy natural, es una parte inherente a nuestra naturaleza de niño. ¿Te has dado cuenta que si a un niño le dices, oye, ¿cómo hace fulanito? ¿Cómo grita? ¿Cómo llora? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo baila? Y el niñito va y hace lo mismo, pero no es que haya aprendido conscientemente. El modelado, como te darás cuenta más adelante, se lleva a cabo a nivel inconsciente. Es decir, no desde el hemisferio lógico, sino desde el hemisferio emocional, de esa espontaneidad. Así es que esto lo platicaré un poquito más adelante cuando entremos a esa parte de cómo es que se lleva a cabo el modelado. En conclusión, entonces, hablar de modelar es hablar de asociarte, de integrarte, de irte a esa segunda posición, como lo hemos ya aprendido, y desde ahí poder sentir, poder pensar, poder escuchar, poder ver desde esa perspectiva de ese modelo. Bien, entonces el primer pasito es muy simple. Primer paso para modelar es que elijas y tengas la precisión de ese modelo, de esa persona que está teniendo los resultados que tú quieres tener, de esa persona que está teniendo esa productividad, que está teniendo esa proyección, que está teniendo esos efectos, que está viviendo precisamente las satisfacciones de lo que está proyectando, de lo que está haciendo, de lo que está compartiendo. Y esto te va a permitir entonces empezar a modelar la excelencia. Así es que continuamos en el próximo segmento.